cuando empieza el tercer trimestre, hay un aumento en la resistencia a los carbohidratos de parte del cuerpo de la mamá para cederle esto extrita que uno está rechazando al bebé. Empieza el periodo de mayor desarrollo y crecimiento acelerado del bebé, entonces digamos que lo que tú consumes no lo absorbes por completo para cedérselo al bebito, y pues de parte de tus células dicen, oye, ¿qué onda? No me llegó, no se te antoja un pepino o un apio, se te manda la señal de que, oye, cómete un pastel, cómete un chocolate porque las células tuyas lo necesitan, pero pues por más que tú te comieras el pastel completo, no lo vas a absorber porque hay un mecanismo adaptativo para que le llegue al bebito. Entonces coincide mucho que ya es al final del embarazo. Y por otro lado, también, por ejemplo, en el tercer trimestre sí aumenta, o sea, hay un requerimiento calórico mucho más aumentado que en el primer trimestre, o sea, las calorías no pueden ser las mismas. Entonces, también en el tercer trimestre es normal que tengas mucho más apetito que lo que tenías en el primero, ¿verdad? Tu cuerpo necesita más nutrientes, entonces es muy, o sea, es esto como las embarazadas me dicen a mí, mucho mis pacientes me dicen, es que tengo mucha hambre, pero luego como y ya no me cabe. Hola, soy Daniela Cárdenas y este es el podcast de María Lactance. En este espacio me dedico a traer información científica y a tener conversaciones con los expertos, especialistas, líderes y pensadores sobre temas de lactancia y maternidad temprana. A veces solo las preguntas, más allá de las respuestas, tienen el poder de hacernos cambiar nuestra perspectiva. Mi intención no es solo traer información científica y actualizada sobre lactancia, sino sobre todo lo que está alrededor de esta. Porque la lactancia está constantemente involucrada en muchas áreas de lo que engloba la experiencia de la maternidad. Si te gusta la información basada en evidencia científica, si te interesa aprender, actualizarte, cuestionarte e inspirarte sobre todo lo que tiene que ver con la lactancia y la maternidad temprana, quédate. Este podcast es para ti. El episodio del día de hoy llega a ustedes gracias a Advenio, Centros de Desarrollo Infantil con un programa pedagógico único basado en el constructivismo y en el desarrollo integral de bebés y niños desde los 43 días hasta los 6 años de edad. Con los servicios de Daycare y Kinder en sus centros de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, tienen el firme propósito de cambiar el mundo a través de la primera infancia. Si quieres más información sobre Advenio, visita www.advenio.mx. El contenido de este podcast es informativo, educativo y esperemos también recreativo, pero de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Bueno, el tema del día de hoy es nutrición durante el embarazo. Algunos de los puntos que vamos a tocar son cómo tratar síntomas propios del embarazo, diabetes gestacional, aumento de peso saludable, pérdida de peso en el primer trimestre, ejercicios de bajo impacto, restricciones en el embarazo, mitos en el embarazo y mucho más. Nuestras invitadas del día de hoy son Elisa Cruz y Christy Monfort. Ambas son licenciadas en nutrición y bienestar integral enfocadas en el embarazo y el posparto. Ambas se graduaron del Tecnológico de Monterrey y cuentan con cursos y diplomados relacionados al área prenatal. Juntas, en el 2015, inauguraron Prenati, el consultorio donde realizan consultas presenciales en Monterrey. Actualmente han ayudado alrededor de 2.500 mujeres a llevar un embarazo y una lactancia más saludables. Súper bienvenidas, Elisa y Christy. Gracias por invitarnos. Gracias, qué padre, muy emocionada de estar aquí con ustedes y ojalá y que todas sus dudas se resuelvan y pues bueno, que aprendamos aquí de todo este tema tan padre que es el embarazo. Sí, que hay mucho que aprender, la verdad, y muchos mitos. Y bueno, vamos a empezar por lo primero, ¿no? Estás sospechando, o a lo mejor estás buscando, o a lo mejor no. Me enteré hace poquito de un dato y fíjate que ahorita no me acuerdo de que un porcentaje bien alto son embarazos no planeados, precisamente. Pero bueno, sí. Planeado o no planeado, no, te das cuenta de que estás embarazada, emoción o susto, todo depende, ¿verdad?, de cómo haya sido. Y entonces, bueno, en primer lugar, debes pensar en decir, bueno, me tengo que asegurar de que estoy tomando tal suplemento, cual suplemento, qué debe pasar con tu dieta, debes meter algunos alimentos que sean muy importantes, eliminar algunos. Esto es como en primer lugar, ¿no? Lo que tiene que ver con el aspecto nutricional. Y luego por el otro lado, pues como sabemos, a lo mejor en el primer trimestre
muchas mujeres tienen ciertos malestares, ¿no? Como náuseas, gastritis, estreñimiento. ¿Algunos tips de cosas que puedan hacer para manejar estas molestias? Sí, claro, me gustaría empezar por la parte de suplementación muy importante que comentas. Es importante asegurar el aporte de ácido fólico incluso antes de embarazarte. Si no fue planeado, pues bueno, al enterarte de la noticia, se recomiendan 600 microgramos al día de ácido fólico o metilfolato, que es otra manera como de tomarlo, y ácidos grasos omega 3, de preferencia de origen de aceite de pescado. Y esto nos va a ayudar al desarrollo del sistema nervioso del bebé, que ocurre muy temprano en el embarazo. Entonces, lo óptimo es que si estás medio que buscando, sí empezar a suplementarte 3 meses antes de la concepción aproximadamente. Ahorita también, de hecho, acaban de salir unos estudios muy recientes que incluso el hombre, que igual a veces no lo tomamos tanto en cuenta en suplementación, pero que es importante que también él se suplemente con la misma cantidad de ácido fólico. Así va a ayudar como, más bien, si quieres, estás pensándote formar una nueva familia, pues también incluir a tu pareja. Qué importante eso, o sea, de veras en mis épocas, claro que el hombre nunca lo tomaban en cuenta, y ahorita que he ido aprendiendo más sobre estos temas, te das cuenta de la súper importancia, ¿no? Pues claro. Claro. Y en cuanto a lo que mencionabas un poco de los síntomas, bueno, siempre en el primer trimestre es cuando generalmente el cambio hormonal es como súper nuevo, ¿no? Entonces todas las pacientes no entienden, por ejemplo, hay muchísima ansiedad que, por ejemplo, muchos pacientes lo ven o lo reflejan comiendo, ¿no? Quieren estar como comiendo muchísimo más, de todo, ya sea productos que no son saludables. Entonces sí es bien importante que en el primer trimestre tratemos de tratar de controlar lo más que se pueda. Digo, obviamente es algo fisiológico del embarazo, pero sí, por ejemplo, si te vas al otro lado de la moneda, que son todos estos síntomas como náuseas, como reflujo, colitis, estreñimiento, hay varios tips que les podemos pasar ahorita, se los voy a mencionar muy rápido, pero que pueden hacer para pues tratar de atenuar un poco este tipo de síntomas. Entonces, por ejemplo, en el momento de tener náuseas, es bien importante, uno, hacer más tiempos de comida, pero con menor volumen. Es decir, estar consumiendo tus porciones que tocaban al día, pero dividirlas más chiquitas. Por ejemplo, controlar mucho los líquidos. Muchas personas como que tienen náuseas, entonces están tome agua, y por ejemplo, eso genera que haya mucho más volumen y es más propicio a una náusea, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, consumir frutas congeladas, aunque muchos pacientes me dicen, ay, ¿cómo? ¿Cuál es la diferencia? Sí, marca muchísimo la diferencia el consumir, por ejemplo, esta sensación de algo muy frío, como uvas congeladas, como berries congeladas, también es buen tip. Otro, por ejemplo, agua mineral con hielo y limón. El agua mineral, al tener esta sustancia carbonatada, hace también que disminuyan mucho las náuseas. De hecho, ahorita, por ejemplo, hay unas marcas Peñafiel que no tienen azúcar y que son sabor fresa, o sea, tienen un saborcito, también esas son buenas para consumir. Y por último, evitar tantos alimentos condimentados. Realmente creo que aquí estamos muy acostumbrados a así condimentar la comida, entonces entre menos especies uses, pues menor náusea va a haber. Oye, eso que comentas del frío se me hace muy curioso, muy interesante. No sé si hay alguna explicación científica de por qué. Porque yo, por ejemplo, soy una persona que me gusta el agua al tiempo, 100%. O sea, si me la das así helada con hielos, no me gusta, me cuesta. Y basta que estaba embarazada para que no pudiera tomarme el agua al tiempo y tenía que ser helada con hielos. Y decía, qué extraño, o sea, es que no la tolero de otra forma. Y eso que no todo el tiempo tuve náuseas. Hubo momentos que me sentía así como con náuseas, no muy fuertes, pero como con ese malestar así desagradable, pero luego ya el resto del embarazo igual, me tenía que tomar el agua helada y se me hacía raro. ¿Hay alguna explicación científica? Bueno, pues mira, yo para este punto quería que si Cristi nos podría platicar un poquito cómo se sintió ella, porque padeció muchísimo de náuseas. De hecho, ahorita está en su semana 38, me parece. Y ¿cómo te sentiste? Porque creo que a ti te ayudaban muchísimo las cosas frías, ¿verdad, Cristi? Sí, así es. La verdad, sí hay una asociación entre lo frío, quizá puede ser la contractibilidad muscular, de que ayuda a que el esfínter esofágico inferior se pueda cerrar un poquito. Ya ves que en embarazo producimos más una hormona que se llama relaxina, que hace que muchos esfínteres estén un poquito como más flojos, dan lugar a que haya más acidez, ahí traer el estómago como medio revuelto. Entonces posiblemente lo frío pueda como contraer un poquito ese músculo, ¿no? Conforme va pasando por el esófago. En lo personal fue mi salvación, o sea,
yo tenía náuseas de la mañana hasta la noche y si no hacía algo al respecto sí vomitaba, y todo lo que son smoothies, uvas congeladas, todo eso era la diferencia de vomitar ese día o no, bastante. Es que sí tiene todo el sentido. Qué Ujú. interesante. Oye, y otra cosa, por ejemplo, cambia otra anécdotas mías, ¿verdad? Siempre cuento mis cosas aquí en los episodios, pero yo me acuerdo que siempre me pasaba igual que el primer trimestre. A mí me gusta mucho el sabor dulce, ¿no? Si soy postrera y trato siempre estoy luchando, pero me gusta mucho. Y cuando me embarazaba el primer trimestre, me daba asco pensar en lo dulce, o sea, realmente se me antojaba cero. Y lo que más se me antojaba era, o sea, yo sentía que a media mañana me podía comer una hamburguesa, o sea, literal, me empecé a dar cuenta de que era como yo le decía a mi esposo, te lo juro que si ahorita me hicieran tipo un plato con una carnita asada así, picada en cuadritos, o sea, wow, se me hace agua la boca, y me decía, ¿qué? El ginecólogo dijo que te comieras un plato de melón. Oye, y entonces, ¿mande? ¡Qué Ah, risa! ¡Qué extraño! sí, oye, extraño. Bueno, cuando me embaracé de mi tercero, ya yo separé ese embarazo por 4 años de mis otros 2 hijos. Y ya tenía yo como 2 años medio vegetariano, o sea, no totalmente, pero como un 80%, ¿no? Entonces me embarazo y yo como que muy consciente de que quería comer pues muchas verduras, frutas, todos estos alimentos saludables. No, o sea, no era que me daban asco, pero de verdad yo decía, a ver, si me puedo comer no solamente quiero una hamburguesa, o sea, si a la hamburguesa le puedo meter huevo, jamón, queso y tipo así, mejor, hacer una desesperación. Y en algún lugar leí, ahorita no me acuerdo de esas lecturas en aquellos tiempos, que en el primer trimestre o no sé si en todos los trimestres, es parte de la pregunta, aumentaba el requerimiento proteico por parte de lo que se está formando en el bebé. ¿Esto es así? Así es, desde el primer trimestre es importante aumentar 25 gramos extra por bebé gestante. Si estás teniendo un embarazo múltiple, pues van a ser 50 gramos, si son gemelos, dobles, ¿verdad? Y si son tres, pues un poco más. Entonces, sí está directamente relacionado. Y es muy curioso cómo el cuerpo solito se te va antojando lo que más necesitas. No en todos los casos, ¿verdad? Porque tenemos pacientes que nos dicen, es que se me antoja mucho el helado y la coca. Y Sí, dices, bueno, no, tampoco. sí, exactamente. Sí, Sí, fíjate que con mi último embarazo fueron 2 saquitos y uno no se dio, o sea que quién sabe si tenía que ver con eso. Y por ejemplo, digo, no hemos llegado al tercer trimestre, pero me acuerdo, bueno, digo, es puro anecdótico, ¿verdad? Por eso lo pregunto, pero en mi caso, en el tercer trimestre se me antojaban un chorro los dulces. O sea, era así de que os veía un cupcake y se me hacía agua a la boca. Y eso no me pasaba en el primero. ¿También tiene algo que ver o fue pura casualidad? Pues sí, mira, realmente yo lo empecé a sentir desde la semana 28 más o menos, que es cuando empieza el tercer trimestre. Hay un aumento en la resistencia a los carbohidratos de parte del cuerpo de la mamá para cederle esto extrita que uno está rechazando al bebé. Empieza el periodo de mayor desarrollo y crecimiento acelerado del bebé. Entonces, digamos que lo que tú consumes no lo absorbes por completo para cedérselo al bebito. Y pues de parte de tus células dicen, oye, ¿qué onda? No me llegó, no se te antoja un pepino o un apio, se te manda la señal de que, oye, cómete un pastel, cómete un chocolate porque las células tuyas lo necesitan, pero pues por más que tú te comieras el pastel completo, no lo vas a absorber porque hay un mecanismo adaptativo para que le llegue al bebito. Entonces coincide mucho que ya es al final del embarazo. y por otro lado, también, por ejemplo, en el tercer trimestre sí aumenta, o sea, hay un requerimiento calórico mucho más aumentado que en el primer trimestre, o sea, las calorías no pueden ser las mismas. Entonces, también en el Ok, tercer trimestre es normal que tengas mucho más apetito que lo que tenías en el primero, ¿verdad? Tu cuerpo necesita más nutrientes, entonces es muy, o sea, es como las embarazadas me dicen a mí, mucho mis pacientes me dicen, es que tengo mucha hambre, pero luego como, y ya no me cabe, o sea, sigo teniendo hambre, pero no me cabe. Entonces, eso es bien importante, el saber distribuir ese tipo de proteína y de calorías a tu cuerpo para que realmente sí consumas todas las calorías que necesites y puedas nutrir al bebé lo suficiente. claro, pero sin que te sientas indigestada, o sea, Exacto. quizá como picarlo en comidas más pequeñas, más seguido, en vez de Exacto. sentarte y atascarte, ¿verdad? Sí.
Exacto. Oye, O sea, y eso, a ver, se me hace muy interesante eso que decías de, a ver, Cristi, la resistencia, porque te iba a preguntar solo sobre la diabetes gestacional. No sé si tiene algo que ver con que las mujeres son más propensas, las mujeres, a tener este tipo de temas con el azúcar, aunque sea una resistencia a la insulina. Si cuando el examen este que siempre se hace, creo que es como en el mes 6 o por ahí, para ver si todo está bien, tiene que ver con eso que comentabas. Y la otra pregunta es, ¿ese examen sí te puede decir si hay una resistencia a la insulina, aunque todavía no sea diabetes gestacional, y deben de cuidarse igual, aunque sea una resistencia o aunque sea una diabetes? A ver, platícame un poquito de eso. Claro, mira, todos los embarazos se dice que es un estado diabetogénico por el sentido de que uno no va a absorber el 100% de la glucosa que consume. Si uno como mamá absorbiera toda la glucosa que está comiendo en una manzana, lo que tú quieras, ¿no? En una galleta, pues entonces el bebé diría, oye, pues la mamá se comió una manzana, mándame 6, 7, 8 manzanas, a ver si por completo la mamá absorbe y a ver qué me sobra a mí. Este mecanismo adaptativo empieza desde el primer trimestre, pero digamos que el bebito es un bebé todavía en desarrollo, ¿no? Sus aparatos y sistemas no están maduros por completo, tiene las manitas pegaditas, dice el cuerpo, ¿para qué me mandas? Si tú estás consumiendo 10 gramos de glucosa, no me mandes 10 porque este bebito inmaduro va a estar gigantesco. Mándame más 2 gramitos, hace cuenta, y los otros 8 tú quédatelos. Al llegar a la semana 24 de gestación, que es donde empieza la indicación de... Oye, perdón que te interrumpa. Y tú quédatelos significa que se va a almacenar como grasa. No, o sea que lo vas a absorber, se va a meter a nuestras células y la glucosa es el combustible con el cual nuestro cuerpo hace la digestión y el corazón bombea y lo que quieras. Entonces, obviamente un exceso pues sí pudiera almacenarse como grasa posteriormente si no se usa, pero digamos para tus funciones normales pues la glucosa es el combustible preferido. Así que al principio del embarazo vamos a decir que tú absorbes 8 gramitos y el bebecito 2. Ya al llegar al punto que el bebé está con sus aparatos y sistemas ya bastante desarrollados, como te digo, semana 24, dice el cuerpo, si seguimos a este ritmo de que me estás mandando 2 gramitos a cada rato, pues a la semana 40 este bebé va a pesar 800 gramos nada más, no me va a crecer lo suficiente, entonces mándame más glucosa. A partir de estas semanas, digamos que tú antes absorbías 8, ahora vas a absorber 5 gramitos y los otros 5 le van a llegar al bebé para dar lugar a su crecimiento acelerado. Entonces es ahí donde el doctor dice, bueno, yo quiero ver, a ver si estás absorbiendo tú 5 gramos y al bebé le tocan 5, o a lo mejor y tú estás absorbiendo 1 gramo y al bebé le están llegando 9, ¿verdad? Ya unos valores por encima de lo recomendado, que quiere decir que tú estás teniendo una resistencia importante y no se está metiendo la glucosa a tu célula, queda en el torrente sanguíneo y eventualmente llega al útero, ahí ya podemos reconocer una diabetes gestacional. Entonces, sí es importante desde el primer trimestre cuidar mucho que estés consumiendo justo lo que te tocaba, porque pues si tu cuerpo como quiera ya sabes que anda ahí medio batallando para cederle al bebecito algo y tú podías en la mañana metabolizar 20 gramos de carbohidrato en un pan tostado con algo de fruta, lo que quieras, y de repente tú le mandas unos waffles con miel y plátano y jugo y dices, oye, me llegaron 200 gramos y yo podía con 20, entonces anda batallando todo el día y es una cadenita que traemos arrastrando, y al llegar al punto de resistencia más importante a partir de la 24, pues dice el cuerpo, oye, pues sí, yo traigo glucosas de hace 2 semanas ahí trabajándolas, entonces si es un tema importante, no quiere decir que la glucosa hay que evitarla, al contrario, pues es el combustible con el cual trabajamos y el bebé va creciendo, pero sí definitivamente fraccionarlo y consumir nada más lo que nos tocaba. Sí, que esto es un súper error que de hecho no que nos hemos peleado, pero que hemos dicho, qué ansia con los ginecólogos, porque digo, hay muchos que sí lo saben, pero tenemos otros que como que no les gusta meterse mucho al tema y les dicen a las pacientes, tienen una resistencia a la insulina o un problema de este tipo de intolerancia a los carbohidratos en la prueba esta O'Sullivan, que es cuando te hacen la carga de tolerancia a la glucosa, salen alterados y los ginecólogos les dicen, no consumas nada. No consumas glucosa, no consumas pan, no consumas pasta, no consumas arroz. Entonces las pacientes
quitan Claro. todo eso y eso no se puede porque como ya lo mencionó Cristi, tu cuerpo requiere esa glucosa para hacer lo normal que necesita, pues bombear oxígeno al bebé, mantener sus sistemas respiratorios y el corazón normales, entonces no puedes nada más eliminar todos los carbohidratos de tu dieta. Eso es de los más grandes errores cuando se diagnostica una diabetes gestacional y se maneja de forma errónea. Entonces lo importante es bajar el porcentaje de carbohidratos de tu dieta hasta un 40% del total de las calorías y dividir los tiempos de comida para fraccionar los gramos de carbohidrato que entren por tiempo de comida. Y así como menciona Cristi, pues tu bebé recibe los gramos de glucosa sin alterar los niveles tuyos. Qué importante eso, sí, porque a veces no, en vez de dirigirte, la verdad es que yo creo que si tienes este problema, y si no lo tienes también, o sea, ahora lo veo bien diferente, vale la pena ir con una nutrióloga, un nutriólogo, un especialista en este tema, justamente para que, como dices, no está tan fácil que te diga, ya no consumas carbohidratos, ¿cómo? Espérame, ¿no? Y hay que entenderle para saber cómo poderlo hacer bien. Ahora una pregunta, ¿en qué momento o qué diferencia las pacientes que solamente necesitan una dieta o las que necesitan también acompañarlo con medicamento? Normalmente el ginecólogo es el que detecta de que, oye, ¿sabes qué? Yo creo que ya llegaste a un punto donde el límite a la hora de hacerte esta prueba era llegar a 140 y tú estás en 210, un 190. Cuando te sales bien poquito del rango y lo puedes atribuir a factores como un aumento de peso excesivo, falta de ejercicio, algo así como muy modificable, el doctor puede decirte, mira, ¿sabes qué? Haz un plan súper apegado estas 2 semanas y en 2 semanas te vuelve a hacer la prueba. Cuando ya tenemos factores, sobre todo heredofamiliares, de que, oye, sí, mi mamá tiene diabetes y mi hermana tiene resistencia a la insulina porque tiene ovario poliquístico, algo ya muy directo, dice el doctor, ¿sabes qué? Mejor de una vez te doy metformina, es el medicamento que normalmente se usa, pero eso siempre queda a discreción del ginecólogo y por lo general cuando son factores modificables sí procede solamente con alimentación, cuando no, se da metformina, pero acompañado de cambio de hábitos y de alimentación, porque también, pues por más metformina que uno se tome, si sigue consumiendo los 300 gramos por tiempo de comida, pues el cuerpo no va a poder. No, pues, exacto. Claro. Yo de verdad le quiero aplauso a todos esos ginecólogos que realmente primero se van por la dieta, ¿verdad? Por el plan de alimentación, por el tipo de cambio de hábitos de hacer más ejercicio. Por ejemplo, el hecho de que cada comida te pares 10 minutos a caminar o a hacer cierta actividad física de tu cuerpo. Ay, mira, qué interesante ese tip. Ahorita les voy a preguntar sobre el ejercicio, de hecho. Exacto, eso ayuda, por ejemplo, muchísimo a captar muy bien la glucosa. Entonces, son tips muy pequeños, pero hay muchos ginecólogos que realmente ahorita ya con todo esto más avanzado, ya luego nos mandan a las pacientes y con eso controlan su glucosa. Eso es cuestión de controlar los tiempos, los patrones de alimentación, el ejercicio y todo eso sin medicamento alguno. Ahora, ya habrá otros, y por eso digo, reconozco mucho a esos ginecólogos porque luego tenemos otros que nada más ya entran directo a metformina y pues bueno, yo creo que es importante primero probar lo que sí puedes cambiar y luego ya igual introducir algún alimento, ¿verdad? Algún medicamento. ¿Y qué pasa si no se controla, si hay una diabetes gestacional no controlada? ¿Qué consecuencias pudiera tener sobre el embarazo, sobre el bebé, sobre la mamá? Bien, hay riesgo que el bebé sea de un tamaño macrosómico arriba de 4 kilos. Puede dificultar mucho el parto por la cuestión del volumen, ¿verdad? Es un bebé muy grande, puede haber distocia de hombro al momento de nacer, puede haber también parto prematuro y sobre todo alteraciones metabólicas que este bebé va a presentar en su vida adulta. Probablemente este bebé va a empezar a batallar ahí con algo de cuestión de regulación de glucosa a los 35 años en lugar de a los 80, porque pues este bebé, su páncreas empezó a funcionar desde el útero por un ambiente tan glucosado. Entonces, sí hay consecuencias inmediatas, pero también a largo plazo en este bebito. Así que sí es importante sí realizarse esta prueba, que en México pues es mandatoria, ¿no? O sea, muchos ginecólogos, hace años no existía, ¿no? En los tiempos de nuestras mamás, pues nada más nacía un bebote bien grande y decían, ay, qué chulo y qué hermoso. Y pues, sí. No, aparte lo aplaudían. ¡Qué buen bebé! Claro, qué chulo y todo. Y esa mamá tuvo diabetes gestacional y ni se dio cuenta. Entonces, qué bueno que ahora ya es una medida de tamizaje para poder ver de verdad quién puede tener, y por eso sí hay que acatar de inmediato las
las indicaciones. A veces el embarazo es muy cultural de que estoy embarazada y me voy a comer un bote de nieve entero y hago lo que yo quiera, y pues es más bien cuidando al bebé, ¿verdad? Y las consecuencias que puede haber inmediatas, pero también a largo plazo. Y esto es bien importante porque, por ejemplo, mi mamá, por ejemplo, si me decía que es diabetes gestacional, yo nunca lo había escuchado eso, porque antes no estaba este tamizaje, vaya, lo empezaron a notar ya ahorita, en estos tiempos, ya empezaron a notar, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué tenemos tantos que te eran partos, tienen que ser cesáreas por el aumento tan excesivo del bebé? ¿Por qué está pasando esto? Y ya empezaron a meter este tipo de estudios de tamizajes que, bueno, antes, como dice Cristi, o sea, había muchos de los, por ejemplo, mis amigas que sus mamás, no, pues yo nací de 4 kilos y era normal. Y ahorita pues ya sabemos que eso trae consigo muchísimas consecuencias que, bueno, ahora ya está el tamizaje, gracias a Dios, y es importante controlarlo. Oye, una pregunta me acaba de venir a la mente, ya les voy a preguntar sobre el aumento de peso, pero ¿tendrá algo que ver? Digo, yo sé que hay mujeres que se atascan y comen mucho, ¿verdad? Y obviamente si comes mucho, pues vas a engordar más, pero sí, esa mujer que de repente dice, oye, pues sí he comido y no estoy diciendo que esté a dieta, pero normal, y el aumento de peso es excesivo, o sea, es muy rápido, tiene que ver con que, o sea, o eso puede ser como un signo o un indicador de que puede tener alguna resistencia a la insulina, algún problema de diabetes o así, o no. Sí está directamente relacionado el aumento de peso no correcto y no gradual, o sea, excediendo la recomendación semanal, puede ser un factor para desarrollar diabetes gestacional. También tengo pacientes que suben demasiado pegadito a la regla y como quiera sucede por una placenta, digamos, muy exagerada que está realizando este bloqueo que tú no puedas absorber tanta glucosa. Pero definitivamente el peso sí está directamente relacionado. Incluso si antes de embarazarte no sabías que tú tenías alguna resistencia, pues de seguro que batallabas para bajar de peso. Incluso pudiste haberte batallado para embarazarte, ¿no? Por un exceso ahí de grasa. Entonces, definitivamente sí está directamente relacionado. Y háblenme entonces de qué, o sea, cómo se ve o de qué se trata ganar peso de manera saludable, porque me imagino que debe haber así como un rango, una zona en donde, o sea, sí es saludable ganar cierto peso, pero tampoco demasiado, ¿no? Porque me imagino que no ganar casi peso tampoco debe ser muy saludable. Háblenme un poquito sobre esto. Mira, todo tiene que ver y se mide dependiendo del índice de masa corporal pregestacional. Esta medida es nada más y nada menos que cuánto estás tú pesando, ¿ok? Dependiendo a cuánto mides. O sea, es un cálculo que las nutriólogas hacemos, es el índice de masa corporal, y ese número o ese cálculo que nosotros hacemos te arroja si tú tienes un índice de masa corporal normal, es decir, si tu peso para tu talla es normal, si estás en un rango bajo o estás en un rango alto o incluso ya estamos hablando de un tipo de obesidad. Entonces, dependiendo cómo sea tu índice de masa corporal pregestacional, es la ganancia de peso total que debes de tener al final del embarazo. Por ejemplo, si tú tuvieras un índice de masa corporal normal pregestacional, es decir, de 18.5 a 24.9, que son los rangos normales, tu ganancia de peso total en el embarazo podría ser de 11.5 kilos hasta 15, 16. Entonces, sí depende muchísimo. Por ejemplo, alguien que empieza con un sobrepeso tiene menor rango de aumento de peso para el final, porque pues ya tiene obviamente esos depósitos de grasa que se forman. Ok. Y esos depósitos de grasa, aparte, por ejemplo, de que se utilizan en la lactancia, ¿tienen alguna otra función dentro del embarazo? Pues mira, básicamente sí se utiliza, la función principal sí es para ayudar mucho a la formación de la lactancia. Ahora, por ejemplo, yo tengo pacientes que me dicen, no, yo no quiero subir tanto, es que como me estás diciendo que 13 kilos es demasiado, pero yo les digo, esta última reserva de grasa, que son casi 4 o 5 kilos que está guardando tu cuerpo, si tú no la haces, realmente la formación de la lactancia no va a ser exitosa. Tengo pacientes que tienen problemas, bueno, estos ya son pues, problemas de que no quieren comer bien o de que no están subiendo mucho de peso y tienen como un trauma con este aumento y realmente les cuesta mucho más dar lactancia a las pacientes que solamente me suben, no sé, 6 kilos, porque esa reserva de grasa no fue creada. Entonces sí es muy importante el subir lo que se debe de subir. ¿Y se sube igual en todos los trimestres o hay como un aumento acelerado hacia el tercer trimestre? Háblenme un poquito sobre qué es normal según, o bueno, igual y, bueno, no sé si normal o lo esperado o lo típico.
Bueno, en primer trimestre normalmente el aumento es de 0 a 2 kilos máximo. No hay un aumento en la energía, hablando de calorías, de que oye, necesitas 300 extra. El primer trimestre es más bien cuidar mucho la calidad de los alimentos. Ya a partir del segundo trimestre, sí son 300 gramos a la semana. Y sí en tercer trimestre, si somos muy así exactas, pues tienes que subir un poquito más. El bebé ya sube 100, 200, 300 gramos por semana y no podemos decirte, ay, es que ¿por qué subiste 350 en lugar de 300? Pues es esperado. Realmente los elementos del aumento de peso son variables. Primer trimestre vemos mucho lo estructural, el pecho es lo que primero empieza a molestar e incluso de las señales de que estás embarazada, ¿no? Que te molesta. Oye, hay 2 kilos extras en cada pecho. Sí, de veras, es que, toda la mamaria empieza, estaba como latente, empieza todavía su desarrollo. A la semana 14 tu estructura ya está lista para lactar, o sea, es impresionante cómo desde el principio molesta, ¿no? Son 500 gramos a 1 kilo extra de lo que ya tenías. El útero, 500 gramos a 1 kilo, también en primer trimestre empieza el engrosamiento de la decidua, pues el aumento en el volumen del útero, ¿verdad? Y la creación de la placenta. Entonces, en primer trimestre, por eso esos 2 kilos más o menos se los atribuimos a estas cuestiones. Posteriormente, pues ya semana 40 de gestación, una mamá pues de pecho, como te digo, trae 500 gramos a 1 kilo, a 1,5 a 2, o sea, de veras, hay gente que sube muchísimo. El bebecito más o menos pesa de 2,700 a 3,600 kilos. El útero 500 gramos a 1 kilo, la placenta también. Líquido amniótico de 1 kilo a 1,5 kilos, retención de líquidos 1,300 a 1,800 kilos, sangre 1,300 a 1,800 también. Hay un aumento en el volumen de sangre en el segundo trimestre, por lo que causa un poquito más de fatiga, e incluso un descenso en la hemoglobina. Si tú te haces una biometría hemática, por ahí de la semana 20 sales bajita y las personas creen que tienen anemia, ¿no? De que, ay, estoy anémica. Se llama anemia en el embarazo y es una hemodilución totalmente normal. Forma parte del aumento de peso, ¿verdad? Hasta casi 2 kilos extras traes de pura sangre extra, y reservas de grasa, como bien decía Elisa, 3,5, 4, 5 kilos. Para la lactancia es bien importante que sí darle su lugar, ¿verdad? Porque si quisiéramos pues consumir el volumen de calorías de comida para producir leche, o sea, es demasiada cantidad, no te cabe en tu estómago, por eso el cuerpo se va preparando. Claro. Oye, a ver, dime la verdad, Cristi, que ya sé que tú estás embarazada. ¿Se te ha hecho fácil, o sea, ya sabiéndote toda la teoría y qué es lo ideal y cómo debe de ser? A ver, confiesa cómo ha sido tu experiencia. Ahora vas a ser más empática con tus pacientes. Definitivamente me ha acercado muchísimo a la gente, ha sido enriquecedor ver el otro lado, de decir, ok, al principio tomé progesterona porque tuve ahí 2 problemitas y sí promovió que retuviera un poquito más de líquido de lo normal. Entonces al principio sí subí como 2,5 y dije, y bueno, ni modo. Y realmente pues me regularicé muy bien. Hasta ahorita, el jueves pasado empecé con un edema muy importante, como que mi retorno venoso ya está muy mal y empecé a subir de peso estratosféricamente cada día, pero es pura agua. O sea, cuando son cambios tan volátiles de que hoy subí 1 kilo en un día y luego bajé 2 y subí 1 y bajé 1, no puede ser otra cosa más que agua, ¿no? Porque bueno fuera que la grasa se bajara en un día 1 kilo. Claro. Sí, entonces Oye, ha sido difícil en el sentido de que tuve muchos síntomas, pero pues por lo mismo me acercó a más pacientes, y del aumento de peso me lo llevé tranquilo. Yo ya sabía que tenía que comer y no me quise estresar mucho, pero tampoco aflojarle de que, ay, me voy a consentir. Entonces creo que me ha ido bien. Como te digo, ahorita lo último ya es pura agua y digo, ay, bueno, ya quisiera que se acabe, pero pues es que así es. así es. No, sí se baja bien rápido al principio, la verdad, sobre todo cuando es agua, como dices. Oigan, a ver, háblenme sobre el ejercicio, eso que platicaste de pararte y caminar, se me hizo súper interesante ese tip. Y en general, sí se puede hacer ejercicio, ¿qué tipo de ejercicio es recomendado? ¿Es beneficioso? Platíquenme un poquito sobre esto. Mira, acerca del ejercicio físico, nosotros siempre vamos a ser pro ejercicio. De hecho, en Prenati, en nuestro centro, al principio inauguramos ahí un centro
de yoga, como que queríamos que fuera como todo integral. Lamentablemente terminamos por quitar esa parte, pero es para nosotros parte de la nutrición integral de un embarazo el que sí hagas ejercicio. Ahora, hay muchas restricciones que te da el ginecólogo también. Hay personas que tienen algún tipo de problemita al principio y los dejan como en no hagan nada, en reposo absoluto. Pero las que sí pueden, es sumamente importante para todo, desde que mejora la disponibilidad de nutrientes para el bebé, porque hay un aumento del el flujo sanguíneo, el flujo de líquido amniótico. Aparte va a aumentar la energía, todo lo que viene siendo la actividad física fortalece el sistema cardiovascular y ayuda, esto es bien importante, ayuda a tonificar los músculos para hacer las tareas con menos esfuerzo. Si tú tienes más músculo en tu cuerpo, obviamente te cansas menos, ¿verdad? Entonces es bien importante, pero siempre tener la luz verde del ginecólogo. Es súper y sumamente importante el sí tener la luz verde, hacer ejercicios que no te agoten tanto. Es decir, yoga prenatal, una caminata rápida de 35 a 45 minutos. Es importante que los ejercicios sean de bajo impacto para que no alteren muchísimo el ritmo cardíaco. O sea, todo esto, por ejemplo, CrossFit, Insanity, bicicleta de montaña, pues son cosas que tienen más riesgos y que son realmente que la intensidad es muy alta y no se recomienda en el embarazo. Se recomiendan cosas más tranquilas, pero que sí hay una quema calórica importante. Ok. A ver, ahora háblame de las restricciones. ¿Hay alimentos que se deben restringir o incluso eliminar? O sea, por ejemplo, el tema de las cosas crudas o qué hay del alcohol, del tabaco. Háblame de este tema. Bien, hablando de los mariscos, siempre es un tema que todo el mundo pregunta como que, ay, ¿puedo comer tantito? Y siempre va a existir el riesgo con un pescado crudo de que contenga ahí un pedacito con alguna bacteria o parásito. A veces pensamos que por ser un restaurante muy lujoso, con muchos estándares de calidad, pues no va a pasar nada, pero incluso en todos los menús viene ahí, oye, ¿sabes qué? Es responsabilidad del consumidor, los productos crudos. El problema es que en embarazo no hay muchos medicamentos que se le puedan dar a la persona con una intoxicación alimentaria, entonces si el cuadro de gastroenteritis puede afectar a tu hidratación, por lo tanto al nivel de líquido amniótico, entonces siempre lo dejamos como que pues si acaso tienes demasiado antojo y obviamente es mejor ir a un lugar que tiene mejor cuidado a unos tacos de la calle, ¿verdad? De mariscos. Claro. Sí, pero bueno, hablando de mariscos, tratamos que siempre estén bien cocidos por encima de 70 grados centígrados. De alcohol no hay una dosis segura porque pues todo pasa a través de la placenta y las recomendaciones no, pero muchos ginecólogos dicen, ¿sabes qué? Una copita. No va a afectar una copita de vino tinto al día, aunque no sea todos los días. Tratamos nosotras de decir que súper esporádicamente, si es tu cumpleaños o algo muy, muy así. Los alcoholes destilados como el tequila y mezcal, esos no se recomiendan. Sí, bueno, la verdad es que si dices que no hay dosis segura, yo creo que como que frente a la interrogante, pues son 9 meses, ¿verdad? Así es. Sí, en la lactancia ya hay otros trucos que puedes hacer, entonces Claro, ahí ya. vale la pena esperarte porque pues a veces pues si el doctor o tu nutriólogo te dice, bueno, dices, bueno, una no es ninguna, bueno, 2 y luego 3, entonces es mejor ser un poquito más conservador y saber que no le va a beneficiar al bebé y que definitivamente va a pasar a través de la placenta y pues es algo que en exceso Claro. sí puede dañar el desarrollo neurológico del bebito, entonces mejor evitarlo. Claro. Algo Y que sobre... iba a mencionar y agregar un poco la respuesta de Cristi que sobre los mariscos, o siempre que sean bien cocidos, eso ya lo mencionó, arriba de 70 grados, pero es importante también los pescados o mariscos sí tienen mercurio. El mercurio es un metal pesado para el bebé, es tóxico. Entonces no se puede, o sea, por más que te guste el salmón, por ejemplo, que esté bien cocido, no se puede consumir salmón todos los días tampoco. Nosotros lo recomendamos solamente de 2 a 3 veces a la semana el consumo de pescados y mariscos bien cocidos para no pasarnos de este metal tóxico y pues que no vaya a pasar algo con el bebé, ¿verdad? Entonces vienen de 2 o 3 porciones. Ahora, muchos pacientes me dicen, no, pues yo más seguro mejor no consumo. Tampoco te puedes ir al extremo de no consumirlos porque los mariscos son la fuente principal de omega 3. Y el omega 3, ya lo mencionamos,
es el nutriente que se encarga del desarrollo del sistema nervioso central del bebé, de la visión también. Entonces, si tú no lo consumes, igual y te podría estar quedando un poco abajo en ese nutriente. Entonces es importante sí consumirlo, pero que no se pase de 3 porciones para que no llegue a la toxicidad. Y también me imagino que depende del pescado, o sea, de que no, tratar de no comer atún, que igual y tiene muy elevado el mercurio. Generalmente los pescados que están más en el fondo del mar, o no generalmente, más bien siempre, los pescados más abajo del fondo del mar son los que más mercurio tienen. Entonces, por ejemplo, el atún de aleta azul, que viene siendo el atún que viene en como filete, en posta, ese no se recomienda para nada. Pero por el otro lado, el atún de aleta amarilla, que viene siendo el de sobre y el de lata, ese tipo de atún, o por ejemplo el tilapia, o el salmón, o los camarones, esos tienen menor contenido de mercurio, entonces sí se recomiendan en el embarazo. Ok. Bueno, ahora vamos a ver qué otros mitos hay por ahí, los típicos, les voy a ir nombrando y me van respondiendo y si me falta alguno también lo pueden agregar. ¿Comer por dos? Súper falso. Falso, totalmente. Sí. Si tienes cuates, come por 3, ¿verdad? Lo que nosotros siempre decimos es no comas por 2, sino más bien fija o ten más cuidado el doble de lo que comes, porque todo lo que estás consumiendo va directamente para la nutrición del bebé también, ¿no? Entonces, nunca es comer por 2. ¿Todas las embarazadas suben igual? No, realmente depende cómo empezaste y también lo más variable es la retención de líquido. Como te digo, hay personas que toman progesterona y desde el principio empiezan a subir mucho, hay personas que dejaron de hacer ejercicio y bajaron de peso en base a cantidad de músculo, entonces no es sano ni recomendable compararte con tu amiga, ¿verdad? De que, ¿tú cuánto subiste? No, pues yo tanto, ay, sí, yo más, porque pues son circunstancias distintas, qué ejercicio hiciste y pues muchas cuestiones. Oye, o por ejemplo, como hay mujeres que hacen mucha panza y otras que no tanto. Yo me imagino que también tiene que ver con qué número de embarazo es, o a lo mejor lo largo que es el torso, o no. Así es. El torso, qué tan largo es y también tu caja muscular, ¿verdad? O sea, qué tanta resistencia hubo si tenías los músculos abdominales muy desarrollados. Y por supuesto, si ya es tu cuarto bebé, pues los músculos han dado de sí, ¿verdad? Están un poco más laxos y es normal tener más volumen. Oye, sí, tercer embarazo y ya es tipo, tienes 8 semanas y ya te dicen, ya estás embarazada y tú, ay no, qué horror. No, llevo apenas 8 semanas. Se te sale bien rápido la panza. Ok, a ver, ¿qué otro mito? A ver, díganme. ¿Se me Por está escapando ejemplo, algo? hay muchas pacientes que les encanta el café. Aquí, pues bueno, Ay, sí es cierto. Ajá. súper de café en la mañana. Entonces, eso es totalmente un mito el que no se pueda consumir. Es decir, sí se puede consumir café, pero está restringida la cantidad a una sola taza al día. También hay que medirla, ¿verdad? Porque luego hay pacientes que me dicen a mí, pues fui al Starbucks y me tomé una taza, pero pues del 20. Pues no, o sea, esa ya no es una taza. Entonces, Sí. De que 15 onzas de café. Exacto. Sí. Entonces es muy importante considerar cuánto es lo que, vaya, la medida que viene siendo la de una taza de 8 a 12 onzas de café. Y bueno, eso vaya, sí se pueden dar ese lujito una vez al día. Igual con los test, por ejemplo, los test también, muchas pacientes, ese es un tema también, aquí está muy de moda tomar test en Monterrey y realmente los tés, pues muchas de las sustancias con las que están hechas o de las hierbas sí tienen un efecto hemanogogo, pueden tener algún efecto que no son recomendables consumirlos en el embarazo. De hecho, del embarazo solamente permitimos el té de menta, por ejemplo, pero realmente así como que todo o sea, por ejemplo, el jengibre, hay mucha gente que me dice, pues yo lo quiero hacer el jengibre, le compro la plantita y yo lo hago natural. Realmente ahí no estás contando cuánto es el jengibre que le está llegando a tu cuerpo porque pues no lo estás midiendo, ¿verdad? Tú lo estás haciendo. Entonces igual y ahí es más recomendable, por ejemplo, no consumir tanto el jengibre, más bien comprarlo ya en bolsitas. Y oye, me llama la atención eso. ¿Y por qué? ¿Qué pasa si consumes jengibre de más, por ejemplo? Pues mira, hay número, o sea, no, todo esto está como, vaya, nosotros para dar una recomendación nos guiamos en cuántos estudios científicos se hayan hecho. Como las embarazadas, pues no las vamos vaya, nadie se quiere poner para un prototipo de un estudio, ¿verdad? Entonces no hay tanta información que sea conclusa, ¿ok? O sea, no hay tanta, pero, por ejemplo, la mayoría de las hierbas, por ejemplo, el jengibre,
te dicen que en el embarazo están contraindicados. Podría ser, por ejemplo, hay veces que puede hacer que se contraiga los músculos del útero o que estén en movimiento más, que cause algún tipo de, por ejemplo, el efecto Manogogo, es el que te digo que es el más pues, peligroso en el embarazo. Entonces, realmente sí es importante que los consumamos los test súper moderadamente. Hay hierbas todavía más en concentraciones altas que son muy peligrosas, como la ruda o el perejil, que son abortivos definitivamente. Si tú le pones perejil tantito a tu espagueti o lo que fuera, no va a pasar nada. El problema es una concentración muy alta, un té, como te digo, muy casero, que para ti dices, ay, bueno, puede ser poquito, ponerle tantos manojitos así poquito, y pues definitivamente puede ser abortivo, al igual que la canela. La canela espolvoreadita en un postre o así no hay problema, pero una cápsula, una concentración muy fuerte, sí puede llegar a ser abortivo. Ay, fíjate, wow, qué interesante. Oigan, pues vean la importancia, justamente les iba a hacer la última pregunta antes de irnos a las preguntas de cierre, de si ustedes creían que realmente era beneficioso. Bueno, yo sé lo que me van a responder, pero quiero que me lo expliquen porque ir con una nutrióloga durante tu embarazo, es más, yo creo que aunque no lo cumplas al pie de la letra, se me hace que poder platicar de todas estas cosas de las que estamos platicando y entender cómo funciona y por qué, que también se me hace que te motiva mucho, ¿no? Porque una cosa es que te digan algo sin explicarte y otra cosa es que entiendas la razón de esa recomendación, ¿no? Entonces, ¿creen ustedes que sí hace una diferencia, es un beneficio tener este control prenatal con una nutriólogo, un nutriólogo, pues un profesional en este tema? Definitivamente yo creo que hace toda la diferencia porque es una conciencia bien específica que después trasciende a tu familia. Yo tengo muchísimas pacientes que me dicen, pues vine en el embarazo porque pues no sabía ni qué comer, estaba toda perdida, vienen y después es bien gratificante para mí como nutrióloga que después me digan, ¿sabes qué? Ahorita estoy comiendo súper bien porque el menú que me diste para mi embarazo me ayudó, toda la familia lo siguió y pues cambiaron mis hábitos y ahorita estoy llevando un estilo de vida mucho más saludable con toda mi familia respecto a la alimentación. Entonces creo que es algo que sí realmente, si la mamá, que muchas veces sí viene como que es muy importante o tiene mucho que ver en cuando el pilar de la cocina, de todo lo que está en casa, creo que lo puede promover muy padre y eso es algo que trasciende a la familia también. También considero que en México el embarazo es algo muy cultural, no es, está muy rico en costumbre, en decir, oye, mi abuelita me decía que me tomara este atole y que no haga esto y que el otro. Entonces, muchas veces estas costumbres no tienen una base científica correcta, ¿verdad? O incluso puedes poner en peligro a tu bebé. Si me dices, no, es que me hicieron 2 hamburguesas de comer y doble vaso de coca para que se me suba el azúcar y ande muy, muy alerta, muy bien. Entonces dices, oye, quizá estás comprometiendo ahí tu salud y la del bebé por seguir costumbres que no necesariamente son correctas, ¿no? Pero pues Claro. son tradiciones que pasan de generación en generación y tu vecina lo hizo y tu prima y te lo dijo tu tía. Entonces sí es importante como regresar a todo lo basado en evidencia, ¿verdad? De que, oye, pero ¿por qué y por qué no también cosas? Así que sí es bueno desde el principio, hasta incluso antes del embarazo, ir buscando más o menos asesoría, o ya que estás embarazada, decir, bueno, mira, a lo mejor no quiero venir cada mes, pero pues yo quiero tener una guía, saber cuáles son los nutrientes que más importan, porque si te empiezas a suplementar a la semana 20, oye, pues ya pasó toda la embriogénesis, es la organogénesis, perdón, las primeras semanas y quizá le faltó al bebé algo que no estabas consumiendo. Entonces sí es bueno al menos tener una guía o ir a una visitadita y platicar tus antecedentes. También podemos prevenir muchísimas enfermedades y complicaciones propias del embarazo si desde el principio hay una alimentación correcta. Entonces, del punto de vista de prevención es la mejor manera. Oye, yo siempre le digo a las mamás que ahorita que dijiste que un poco las recomendaciones, ¿no? De la prima, de la abuela, de verdad, siempre de repente me dicen, es que todo el mundo me dice algo diferente y luego mi prima me dijo no sé cuál y mi hermana no sé cuál. Les digo, a ver, vayan a ver cuál es la recomendación oficial. O sea, hoy en día existen las recomendaciones formales y de los medios confiables, ahí están. O sea, deja tú que busques al asesor o que te prepares, cosa que obviamente recomiendo muy enfáticamente, ahí está. Entonces, para todas las que les den consejos, así mitos, yo creo que es una buena práctica, más allá de acercarte con el profesional que corresponde,
pues meterte a las fuentes oficiales a checar cuáles son las recomendaciones reales, ¿verdad? En vez de andar haciendo cosas sin saber. Claro. Sin saber por qué. Oigan. Es para ti o no. Exactamente. Bueno, pues vámonos a las preguntas de cierre. Las preguntas de cierre que estoy haciendo en esta época de cuarentena, porque pues voy como que mezclando un poco los temas entre temas un poco más científicos como este y temas un poquito más generales. Entonces, no sé en qué momento exactamente va a salir este episodio, pero lo grabamos en cuarentena. Entonces, como está grabado en cuarentena, vamos a hacer las preguntas relacionadas a esto para conocerlas un poquito mejor, y quisiera que cada una pues me compartiera qué han aprendido en esta cuarentena, o si han tenido como alguna epifanía específicamente, cómo la están viviendo. Háblenme un poquito sobre esto. Muy bien, pues mira, yo, Elisa, en lo personal, creo que esta cuarentena me ha servido muchísimo para organizarme y para realmente entender un poco mi cuerpo, porque siento, y lo he platicado muchísimo en mis stories de Prenati, que me la paso todo el tiempo como estoy trabajando muy cerca de la cocina. Todo el tiempo que termino una consulta, voy y me acerco a la cocina a ver qué pico, pero es como muy mental, como el simple hecho de no saber qué está pasando, me hace ir o sea, mi ansiedad es ir a ver qué me como de la cocina. Y no siempre es algo chatarra, la mayoría de las veces, la verdad, pues sí trato de comer bien, pero de todos modos siento que hay veces que yo misma me pongo a pensar y digo, ¿sabes qué? No tengo hambre, es simplemente esta ansiedad y cómo la estoy reflejando en la comida. Entonces creo que esto me ha servido muchísimo para ponerme a hacer meditaciones, para poder hacer una estructura un poquito más de mis snacks para organizarme bien y no estar picando lo que sea. Me ha ayudado mucho para organizarme, para hacer ejercicio tal hora del día. Y es bien importante eso porque, por ejemplo, si yo lo quiero hacer a las 9 de la mañana, quizás a las 9 de la mañana en mi casa, a esa hora mi mamá está en una conferencia, entonces tengo que aprender a moverlo y a ser un poco muy tolerante con las demás gente que está en mi casa, porque pues todos estamos aquí, entonces todo el mundo tiene algo que hacer y yo no soy la única que importa. Entonces creo que me ha dado mucha empatía con mi familia y sin embargo he convivido muchísimo más. Yo creo que lo que nunca, todos los días nos sentamos todos a cenar, que eso pues pasaba muy poco. La verdad es que yo con mi novio y mi hermano con su novia y mi mamá y papá ahí, y no nos juntábamos más que poquitas veces a la semana, y ahora es como todos los días, misma hora, todos cenamos lo mismo, platicamos qué nos pasó en el día. Entonces creo que eso para mí ha sido maravilloso, digo, ese lado positivo que le veo yo. Oye, luego te pregunto, nunca había pensado en qué se hace en el caso de los novios. Pobres, no se van a dejar de ver durante meses. Hay que extender la familia, ni modo, grupo familiar, aquí se conectan y esperemos que no pase nada. Sí, porque esto va a durar muchos meses, pobres novios. Exacto, sí, no, y con el Zoom y que tú conéctate a esta hora y no puedo, y que aquí en mi casa no, está más complicado, pero bueno, claro. Es algo que todo se adapta y te das cuenta cómo tú te vas adaptando a todo y realmente aprendes de todo se aprende, está genial. A mí, digo, obviamente tengo esa ansiedad y esa incertidumbre, pero por otro lado creo que me ha ayudado muchísimo a conocerme más a mí misma y eso me gusta muchísimo, y bueno, ojalá y a todas las demás personas les esté sirviendo también para unirse. Oye, te va a gustar mucho un episodio que acabo de grabar con Cristi Cortés, que habla de que este bajón en el ritmo que nos está tocando vivir a todos, sí es una herramienta de autoconocerte y de conocer más, por ejemplo, en mi caso, pues a tus hijos o los ritmos que tiene cada quien, sí, un poco lo que estás justamente diciendo. Claro. Qué padre, muero por escucharlo. Sí. ¿Y tú, Cristi, platícanos? Ay, pues yo qué les puedo decir. Yo ya, si Dios quiere, esta semana o la otra ya tengo a mi bebé. Desde que empezaron todas las noticias, la verdad sentí mucho miedo y angustia, como la incertidumbre, pero me ha enseñado mucho a aprender a confiar, a soltar, que uno no puede controlar las cosas, porque pues yo tenía la ilusión que el hospital y el regalito, ya sabes, a lo mejor son cosas tontas, pero pues es mi primer bebé y tenía la ilusión de pues tantos baby showers y mi familia y lo que quieras. Pero ahora viviendo esta situación digo, ok, sí, qué feo todo, pero ¿qué más? No me puedo yo quedar en, ay, pobre de mí, qué tristeza y qué miedo. O sea, bueno, ¿de qué le puedo sacar a esto? Ahorita estoy en mi casa trabajando online, estoy terminando pendientes de la bebé, que yo sé que si no estuviera esta situación, yo me andaría inventando vueltas y gastos de que, ay, me falta este calcetín, no sé qué. O sea, he disfrutado mucho, pues, estar en la casa, conocer a mi cuerpo,
sobre todo estos cambios que digo, bueno, esta última semana he notado muchos cambios, estoy más atenta si ya va a venir, estoy leyendo mucho, como que me dio un espacio, me dio una pausa en la vida, porque yo creo que siempre me saturaba mucho de que primero esta vuelta y luego acá y acá y acá, y, los días los llenaba mucho y ahora estoy disfrutando hasta mi perro, lo estoy viendo todo el día, muy a gusto, he aprendido. Sí, Nino, mi perrito, estoy aprendiendo. Deben de estar felices los perritos. Ay, sí, definitivamente, es un cuero. Y obviamente mi esposo tiene un trabajo esencial, entonces si tiene que irse, regresa y pues desinfectamos y lavamos todo. Aprendí a ya no tener miedo, tenía mucho miedo de, ay, el parto, ¿qué va a pasar cuando nazca? Y ahora digo, ay, eso es lo de menos. Ya, o sea, por algo nos está tocando esta situación ahorita. Todos los bebés que vayan a nacer, pues van a ser una gran alegría extra a sus familias, a sus casas, aunque no pueda ver, por ejemplo, a mis abuelitas, pues bueno, me da mucha ilusión planear cuando ya podamos salir, qué vamos a hacer, ¿verdad? Aquí en la casa una fiestecita e invitar a mis tías y a primos y todo. Me ha dado mucha paciencia y creo que me gustaría así compartirlo. No sé cuándo vaya a salir el podcast, pero hay que aprender pues a confiar y a aceptar de que, oye, yo no puedo controlar esto, ¿no? O sea, no es algo de que yo hice o yo dejé de hacer, entonces hay que disfrutar, aprovechar, y creo que voy a disfrutar mucho el periodo de la lactancia sin tantas interrupciones y como que barreras, de hacer un momento muy... Totalmente, justamente te iba a decir eso, ¿sabes qué? Yo entiendo perfecto que pues está como esa ilusión cultural de recibir a la visita y lo que decías tú, del regalito y todo, pero de verdad, uno porque lo ve por fuera y ves a la mamá que no se va a estar quejando si la fuiste a visitar ni nada, pero en realidad sí es incompatible un flujo alto de visitas con lo que tú estás viviendo con tu bebé recién nacido. O sea, tú te estás recuperando, estás cansada, tu cuerpo se está recuperando, la lactancia se está estableciendo y como que ahí va, y el bebé súper lento, o sea, es incompatible con un flujo tan alto. Entonces, la verdad, yo siento que al final, digo, no tiene que ser todo nada, ¿verdad? Pero culturalmente ese flujo enorme de visitas, de verdad, es algo que lo sueñas, pero cuando lo vives y dices, Dios de mi vida, ¿qué es esto? Váyanse de mi cuarto. Ya me imagino que sí, Dani, de hecho te voy a marcar. Sí. Tengo bien pendiente hablarte, digo, ay, que no se me pase. Claro. Pero va a ser favorable esta situación de estar solos porque pues le estás dando su lugar, ¿verdad? Y sin interrupción. Sí. Y sin interrupciones y sin estrés, y sin tener el estrés de que tienes que atender a alguien más o así. Entonces vas a ver que sí, te va a caer muy bien. Ay, todo. Gracias, Dani. Por algo pasan las cosas, de veras. Y ya para el siguiente vas a colgar un letrerito en tu cuarto que diga, no, por orden médica no se aceptan visitas. De que no voy a pensar, no. Tengo coronavirus, no se acerca. ¿Tengo? Sí, exactamente. Oigan, pues Elisa, Cristi, de corazón, muchísimas gracias. Como siempre ha sido un gustazo platicar con ustedes. Bueno, y antes de despedirnos, por favor díganos dónde las pueden contactar. Como quiera vamos a poner todas las notas del episodio, ¿verdad? Pero díganos dónde las pueden contactar, quienes quieran conocer más pues, sobre sus servicios, todo lo que hacen, etcétera. Pues mira, siempre estamos en Instagram, nos llevamos Prenati Nutrición. Ahí es donde generalmente todos los días subimos cosas de lo que hacemos, recetas de comidas, las recomendaciones, hacemos giveaways, hacemos takeovers. Entonces ahí es donde más estamos, lo más frecuente. Y también tenemos, por ejemplo, en Facebook, también nos pueden encontrar en Facebook igual Prenati Nutrición. Y tenemos una página de internet que ahorita de hecho está deshabilitada, entonces ni se las vamos a decir. Pero básicamente es por medio de nuestras redes sociales de Instagram. Ok, como quiera lo ponemos en las notas del episodio, ahí luego lo pongo y si necesitan o quieren agregar algo más, ahí luego me lo pasan y lo ponemos. Una vez más, miles de gracias. Me encantó, la gocé como siempre, gracias por su tiempo y sus conocimientos. Cristi, good luck. Qué emoción, que ya no falta nada y bueno, les mando un abrazote y hasta la próxima, esperemos que hayan otros episodios por ahí. Muchas gracias, Dani, de verdad qué padre que esto que haces, yo creo que ayuda a muchísimas mujeres y seguramente hombres también que lo escuchan y gracias por esta labor y por siempre ser tan linda y estamos en contacto contigo también para más para que nos des más cosas de la lactancia en Prenati.
Claro que sí. Gracias, Bueno, te mando un abrazo, gracias por todo y de veras que te tengo que marcar bien pronto. claro que sí. Ahí estamos en contacto. Les mando un abrazo. Gracias igualmente. Muchas gracias por escuchar. Si te gusta lo que oyes, por favor suscríbete, compártelo y deja un review. Este apoyo hace la diferencia y me ayuda a poder traerte cada vez más un mejor contenido. Un abrazo y nos vemos en la próxima.